Muy buenos días, ¿cómo están? Y entonces hoy vamos a estar en Efesios 2 y versículos 1 a 10. Lo primero vamos a encomendar este tiempo al Señor. Papá, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por traernos acá. Y gracias que podemos estudiar tu palabra. Y es tu palabra. Y amamos tu palabra. Y tú tienes tantas cosas para decirnos. Y tan fácilmente, entonces, dejamos esas cosas sin estudiar. Y te pido que esta mañana, que para todos nosotros, que tú nos puedes hablar personalmente a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Guíame en explicarla, te pido, para que quede claro para todos. Y te damos muchas gracias. Pedimos por los que no pueden estar con nosotros, por enfermedad o por otra inconveniencia. Y pedimos que tú sigues guiándoles, que anden contigo, en comunión contigo. Papá, te damos muchas gracias esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar acá con esta carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Y entonces aunque vamos a leer vamos a estudiar el capítulo 2, vamos a mirar primero los primeros 2 versículos que tenemos en Efesios 1, donde dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esta fue una carta personal a esa iglesia en Éfeso, en el occidente de Turquía. Bueno, esa información, ¿quiénes de ustedes son geógrafos? Bueno, entonces para ayudarles un poquito, aquí tenemos un mapa. Sabemos dónde está esto, ¿no? Colombia. Bueno, y hay un charco muy grande que cruzar. Ahí el Atlántico, pasar por allí entre España y África, pasar el mar Mediterráneo y llegar a Éfeso. Ahí está. Y Éfeso, como lo tenemos también acá, Éfeso, entonces tenemos allí a Turquía y por el otro lado Grecia. Y Éfeso era una de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Pero, ¿sería posible cambiar el nombre de destinatario de esta carta? ¿Qué tal si lo leemos así? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Fusagasugá y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quizás uno pensaría, pero realmente podemos hacer esto. Pero es interesante, al final de su carta a los Colosenses, Pablo les instruyó a compartirla con sus vecinos en Laodicea. Laodicea era un pueblo que estaba muy cerca a Colosas. Entonces, esto es lo que Pablo les escribió: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses.
Ustedes por su parte lean la carta que viene de Laodicea. Y realmente eso llegó a ser como una práctica en la iglesia primitiva. Pablo escribió varias cartas a diferentes partes, a diferentes iglesias, pero lo que hacían es que sacaban copias y las mandaban a las otras iglesias. Y las otras iglesias que también recibían cartas, entonces sacaban copias y las mandaban también a las demás iglesias. Y de esa manera, eventualmente, eso llegó a formar parte de lo que nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Entonces, está bien. Entonces, el Señor quiere hablar con nosotros en Fusagasugá esta mañana. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, está hablando a ellos y también a los de Éfeso, pero también hablando a nosotros. Entonces, vamos a ¿qué me pasó? Perdón. Muy bien. Entonces, en lo que ya hemos leído, vamos a pasar a lo que, perdón, es que fui para atrás. Entonces, Efesios 2, versículos 1 a 3. Y Él, hablando de Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de los de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quizás me van a decir, un momento, David, esta es una carta personal para la iglesia en Éfeso. Nosotros no somos así. Ni éramos así. ¿O sí? Sí. ¿Qué piensan? ¿Está hablando de nosotros? Un poquito. Bueno, vamos a seguir a ver si es un poquito o mucho. Pero vamos a ver lo que Pablo escribió en Efesios 1, versículo 1, en la segunda parte. Dice, a los santos que están en Éfeso, o podemos decir en Fusagasugá, y que son fieles en Cristo Jesús. Él escribió a los santos, a los que han sido separados. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? La palabra santo o santificar quiere decir separar o apartar. Entonces, hay cosas que para todos nosotros son santos. Y nosotros santificamos cosas todo el tiempo. Tenemos algo especial que es nuestro. Entonces, esto lo guardamos. Para los hombres puede ser una herramienta. O puede ser el carrito. Pero no, esto es mío. Ese es mío para que yo trabaje con esto. O es mío para que yo lo maneje. No lo comparto con nadie. Entonces somos en estas cosas egoístas. Pero estamos como hemos santificado algo. Entonces yo podría decir, pues esta es mi computadora, entonces es mío. Es santo. Es un computador santo
porque es apartado para mi uso. Entonces, en este sentido, porque muchas veces cuando hablamos de santificar y santos, entonces empezamos a escuchar como música de órgano o algo así, ¿no? Arpas en el cielo. No. Tiene un significado bastante sencillo. Y entonces los santos son los que han sido separados del pecado por creer que el Señor Jesucristo murió como castigo por su pecado y resucitó. Y han sido apartados como propiedad de Dios para servirle solo a Él. Entonces, estamos hablando a santos. ¿Y ya están de acuerdo con esa descripción? ¿Esa descripción les encaja mejor que la otra? Bueno, depende, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que los versículos de 1 a 3 de Efesios 2, entonces están describiendo los santos en Fusagasugá. Entonces vamos a ver lo que dice de nosotros. Entonces vamos a repasar, así como por frase, lo que nos dice acerca de nosotros. Antes de que a Él les dio vida a ustedes, a nosotros, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, antes de que creyéramos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, estábamos muertos en lo que respecta a Dios. Todos los descendientes de Adán nacieron espiritualmente muertos o separados de Dios. Como dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres y las mujeres, porque todos pecaron. Aunque nuestros cuerpos tenían vida, estábamos muertos en lo que concierne a Dios y separados de Él. No pudimos conocer ni comprender a Dios y sus caminos. No pudimos amar a Dios ni tampoco obedecerle. Cuando pensamos en esto, y entonces quizás me preguntan, ¿por qué pudimos conocer a Dios? ¿Por qué no pudimos conocer a Dios, ni amarle, ni obedecerle? Pero estamos muertos. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Entonces, nosotros estamos espiritualmente muertos. Esto era nuestra condición. Y entonces, nosotros estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos hacer ningún bien espiritual. Pero sí pudimos hacer maldad, delitos y pecados. Y la palabra delito quiere decir un paso en falso, un error, una desviación de la rectitud y de la verdad. Y entonces, pensando en esto, quiero que imaginen algo. Vamos a imaginar algo acá, que estás en el centro con tu hermanito o con su hijo y han ido para comprar carne para el almuerzo. Pero como tú tenías otras cosas para hacer, y entonces mandaba y compraba la carne y la mandaba
con el hijo otra vez a la casa. Entonces le dice que, bueno, mira, hay que llegar porque están esperando la carne, o si no, no vamos a tener para el almuerzo. Entonces, se va corriendo, no te detengas, ni te vayas a la derecha ni a la izquierda, ahí, derecho, a la casa. Y entonces, como pasa un par de horas y llegas a la casa, y le dicen, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está el niño? Bueno, pero yo lo mandé hace como 2 horas. Y tienes que salir y buscarlo. Y como 1 hora después lo encuentras por ahí en otro barrio perdido. ¿Qué pasó? Bueno, estaba caminando bien, pero vio una moto niveladora trabajando en una calle nueva. Y siendo niño, entonces quedó como admirando la moto niveladora y iba por allí. Entonces seguía la moto niveladora y olvidó entonces que tenía que ir directamente a la casa. Y cuando terminó de eso, y por fin no sabía dónde estaba. Estaba perdido. Entonces había salido del camino en que debía estar. Y realmente eso es lo que ha pasado a todos nosotros. Nosotros hemos salido del camino. El camino que Dios dio a todos a seguir. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y el significado de la palabra pecar es errar el blanco en cuanto a la justicia que Dios demanda del hombre para ser aceptado por Él. Y lo que pasa en cuanto a esto, pienso en algo que me pasó cuando nosotros vivimos en el Bichada en los años 70. Y necesitábamos carne para comer. Entonces, un compañero me había prestado una escopeta y yo salí y pensaba, voy a traer un pato. Entonces, teníamos un maurichal muy cerca y como era tiempo más o menos, no verano completo, pero más o menos, entonces el maurichal se había formado unas lagunas, entonces yo fui por ahí. Entonces estuve gateando en el pasto alto y para que no me viera, y llegué a un punto, estaba más o menos cerca, entonces y apunté a uno de los patos, habían como unos 2 o 3 y ¡pum! Y se fueron. ¿Ah? Se fue mi almuerzo. ¿Por qué? Erré el blanco. Y eso es precisamente lo que Adán hizo, y porque no guardó la orden de Dios en cuanto al fruto prohibido. Pero Adán fue único, pues ahí estaba también Eva, sabemos esto. Pero desde entonces todos nosotros, sus descendientes, también hemos errado el blanco.
No hemos hecho todo lo que Dios nos manda y ser perfectos como lo es Él. Entonces todos hemos fallado, no alcanzando el blanco de justicia que Dios espera. Entonces, como vemos acá, Adán era pecador y todos sus descendientes son pecadores. Y eso incluye tú y yo. Y en la última parte del versículo 1, hasta la primera parte del versículo 2, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Antes de nacer en la familia de Dios, los efesios, y nosotros también, éramos controlados por las actitudes, opiniones, pensamientos, aspiraciones y metas de las demás personas en el mundo, que están separados de Dios, que no quieren a Él, ni tampoco a lo que Él desea para ellos. Entonces nos conformaban, ¿verdad?, a nuestros compañeros, sea en la escuela, o en el bachillerato, o en la universidad, o en el trabajo. Entonces nos conformamos. Pero no son los caminos que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Y en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe? El demonio, Satanás, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Nosotros. Nosotros antes de ser salvos. Y pensando en Satanás y príncipe de la potestad del aire, hay que recordar y pensar también, porque muchos piensan que, no, pero Satanás es todopoderoso. Pero, ¿es todopoderoso? No. ¿Está presente en todas partes? No. ¿Sabe todo? Tampoco. Lo que pasa es que Él no es Dios. Dios sí está presente en todas partes. Dios es todopoderoso. Dios sabe todo. Pero Satanás no. Y es bueno recordar esto. Lo que pasa cuando pensamos en esto es que los ángeles que cayeron con Él, entonces que son muchos, entonces hacen que entonces parece que esté en todas partes, pero no está en todas partes, no es Él. Entonces, y también se llama el príncipe de este mundo, en Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Y el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Así habla el Dios de este mundo. Este mundo tiene muchos dioses, pero no son dioses reales. Son dioses en la mente de la gente. Claro, Satanás es un ser. Y cuando hablamos de otros dioses, realmente son los demonios que están detrás de todas esas otras cosas. Y aunque Satanás no es omnipresente, omnipotente ni omnisciente, la ayuda que le prestan sus demonios hace que su poder se sienta efectivamente en todas partes. Rodea la tierra buscando oportunidades para hacer daño a los hijos de Dios
y a la obra de Dios en la tierra. Como por ejemplo, como acusó ante Dios a Job. Y en 1 de Pedro 5:8 nos dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está buscando oportunidades aún para atacar a nosotros. Porque nosotros somos los hijos de Dios, somos sus hijos. Y Satanás quiere destruir todo lo que es de Dios. Y antes de que los efesios conocieran a Dios, antes de que nosotros le conociéramos, mientras que todavía estábamos controlados por Satanás, todos éramos hijos de desobediencia. Vivíamos en rebelión contra Dios. Por nuestro pensar y nuestras acciones era muy evidente que éramos hijos del diablo. 1 Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y en Efesios 2:3, entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa que es completamente depravada. Obedecimos los deseos malignos y la voluntad perversa de nuestra naturaleza pecaminosa en cuanto a nuestros pensamientos, nuestro hablar y nuestras acciones, igual que los demás. Entonces, todos nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esto es universal. Y aunque llegamos al Señor Jesús, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Y luchamos con eso todos los días. ¿No es así? Y realmente no es fácil para nosotros. Reconocemos que éramos hijos de desobediencia, que éramos hijos del diablo, pero es lo que Dios dice. Si lo negáramos, entonces estaremos llamando a Dios, ¿qué? Mentiroso. Y hablando y actuando como hijos del diablo. Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Dios habló hoy. El hombre natural, el inconverso, es por naturaleza completamente, aparte de la cantidad de pecados que ha cometido, un objeto de ira divina. Entonces, somos objetos de ira divina. ¿Por qué? ¿Y en qué consiste la ira de Dios? En Juan 3, 18 y 36 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece
sobre él. Entonces, si no hemos creído, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la ira de Dios? Y vamos a mirar esto, pensar en lo que hemos visto en estos 3 versículos. Y esta es la condición de los creyentes antes de creer. La condición nuestra antes de creermos. Entonces, primero, estamos muertos en delitos y pecados. Vivimos según la manera y mente de este mundo. Vivíamos bajo el control de Satanás. Vivíamos en desobediencia a Dios. Vivíamos de acuerdo a los dictados de nuestros corazones malvados. Y 6, estábamos bajo la ira de Dios. Esa fue nuestra condición antes de creer. Y si no han creído, entonces esta es su condición actual. Nosotros merecíamos la ira de Dios en el lago de fuego por toda la eternidad. Quizás nosotros pensamos, yo sé que hice bastante maldad y todo eso, pero no sé que realmente merecía eso. Pero eso es lo que Dios dice. Que nosotros merecíamos la ira de Dios en el lago de fuego por toda la eternidad. Pero hemos creído en el Señor Jesús y no vamos a sufrir eso. Pero ¿qué tal si no hemos creído? Y los que no han creído en el Señor Jesús, que murió por sus pecados, ya están condenados y sufrirán por toda la eternidad en el lago de fuego. Esto es muy importante. Puede haber algunos de ustedes que no han creído. Tal vez piensen que el mero hecho de llegar acá todos los domingos, entonces es algo que agrada a Dios y que les ponga en comunión con Dios. Pero no es así. Quizás están pensando que si guarden los 10 mandamientos, estará bien. Aunque realmente nadie guarda todos los 10 mandamientos. Pero, hagamos buenas cosas. Dios va a estar muy contento con nosotros. O como muchos que creen que Dios al final de cosas, entonces pone todas las cosas en un balance y ver entonces las cosas malas que hemos hecho y todas las cosas buenas que hemos hecho. Y entonces, si son demasiado las malas, entonces iremos al lago de fuego. Pero si son muchas cosas buenas que hemos hecho, iremos al cielo. Ese es lo que Satanás quiere que pensemos. Y es un error. No es bíblico. Entonces, realmente, que piensen en eso. Y nadie tiene que ir al lago de fuego. Porque el Evangelio es para todos los que creen en el Señor Jesucristo y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó y fue al Padre y vendrá
por nosotros. Pero Dios, a veces uno ve esto, ¿no? Nosotros aquí hemos visto algo fuerte, ¿verdad? Pero las próximas palabras son estas. Pero Dios, ¿qué ha hecho Dios? Es Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y antes de que el Señor nos libertara, nuestra condición era desesperada, como lo fue la de Jonás en la barriga del gran pez. Jonás no podía salir de allí, no había escape alguno, pero Dios le pudo salvar. Nosotros tampoco podíamos escapar de nuestra condición sin esperanza. Y estando absolutamente imposibilitados en cuanto a salvarnos a nosotros mismos, descubrimos por medio del Evangelio que Dios nos amó tanto, aun estando nosotros muertos en pecados, que mandó a su propio Hijo para tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. En Romanos 5, 6 a 8 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje nos llama débiles, impíos y pecadores. Más adelante dice enemigos. En esa condición vino el Señor Jesús y murió por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos definir la gracia de Dios? En Efesios 2:5 dice, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y entonces miramos esto. Pensamos en ¿qué es la gracia? Algunos dicen, pues es un don inmerecido. Es un regalo que no merecemos. Pero me gusta más esta definición. Porque muchas veces alguien nos puede dar un regalo que no merecemos. Porque nos ama. Pero cuando hablamos de esto, es la bondad de Dios, o el regalo de Dios, si quiere, hacia pecadores que merecen el infierno. El Señor Jesucristo no vino para morir en la cruz por gente buena. Fue por gente mala. Claro, todos nosotros somos malos. Y para Dios, dice que nuestra justicia es una inmundicia para Dios. Nosotros podemos sentir, pues hablamos, no, pues es buena persona, no es creyente, pero es buena persona. Pero Dios no puede decir eso. Él nos está mirando
en una escala diferente a la que tenemos nosotros. Tiene unos lentes diferentes a los nuestros. Y en vez de la muerte eterna, ¿qué ha hecho? Nos ha dado vida con Cristo. Entonces, hemos sido salvos por la gracia. En este versículo, esto es lo que está hablando de la gracia de Dios. Y eso fue tan necesario hablar de dónde estábamos o dónde estamos para ver que lo que Dios ha hecho es pura gracia para nosotros. En el versículo 6 dice, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestro Padre nos puso en Cristo, compartiendo su vida de resurrección y su justicia. Esto es algo muy, muy importante. Bueno, claro, es una ilustración, ¿no? Pero nosotros estamos, si hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos en Él. Es por eso cuando nosotros llegamos a Dios y al final y hablamos con Dios y al final decimos en el nombre de Jesucristo. ¿Ah? Porque llegamos ante Dios no como David Brown, no con tu propio nombre. Llegamos ante Dios en el nombre del Señor Jesús. Y cuando decimos eso, estamos hablando de todo lo que Él ha hecho, como Él nos ha salvado, y que estamos en Él. Y Él está en nosotros. Y no solamente esto, sino además nos sentó posicionalmente con Cristo en el cielo. Yo sé que físicamente no estamos en el cielo. Estamos en Fusagasugá. Puede ser que estemos muy cómodos, pero no es el cielo. No hemos llegado ahí todavía. Pero para Dios es como si ya estuviéramos allí en el cielo. Tan seguro que eso, como si estuviéramos allí. Nunca debemos pensar, ay, quizás cuando llegue allí a las puertas del cielo que el apóstol Pedro no me va a dejar entrar. ¿Ah? No es así. El Señor mismo va a estar ahí para recibirnos. ¿Ah? Y darnos la bienvenida. Pero solo por estar en Él. Si llegamos allí y decimos, no, pues mi nombre es David Brown y sí, bueno, nací en Inglaterra y he tenido tanto tiempo en Sudamérica y ¿cómo me dicen? No, ¿qué es Él? No, llego en Cristo, ¿verdad? En Él. Es lo que es. Cuando pensamos en todo lo que Dios nos da, las bendiciones, la bendición de la salvación, la bendición del Espíritu que está en nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo. Todas las bendiciones de Dios tienen una base, y esa base es lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Y también con su resurrección. Dice también, por su resurrección somos justificados. Porque si el Señor no hubiera resucitado, hasta allí hubiera llegado todo. Resucitó porque la muerte no lo pudo retener. Aún en la cruz cargó nuestro pecado.
pero era sin pecado. Él sufrió por nosotros y Él resucitó y nosotros resucitamos con Él. El Señor Jesús no dejó a ninguno de los que han creído en Él en la tumba. Salimos con Él. Entonces, en versículo 27, este es uno de mis versículos favoritos en Efesios. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, durante toda la eternidad, Dios va a exhibirnos a nosotros como trofeos de su gracia. Nadie podrá decir que fue injusto salvar a personas que estaban muertos espiritualmente, porque Jesús murió en sacrificio por todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Y en versículo en Efesios 2, 8 y 9, está en la Biblia al día. Es por su gracia mediante la fe en Cristo que son ustedes salvos, y no por nada que hayan hecho. La salvación es un don de Dios y no se obtiene haciendo el bien, porque si así fuera, tendríamos de qué gloriarnos. Y esto es algo interesante, ¿no? No vamos a poder estar allí en el cielo y decir, y empezar a hablar con los demás. Hoy no, pero yo sí. Yo era un cristiano muy fiel. Yo era entre los mejores. Yo creo que como por ahí con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Vamos a poder decir eso? No, de ninguna manera. Y nadie va a estar haciendo eso. Va a estar diciendo, es por la gracia de Dios que estoy aquí. Porque no lo merezco. Merezco el infierno, pero me ha salvado. Y quizás me digan, quisiera ser salvo, pero no tengo la fe para creer en el Evangelio. ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues no lo puedo comprar. Y entonces, pensando en esto, que a medida que escuches la lectura de la Biblia o la leas por ti mismo, el Espíritu Santo producirá en ti la fe para creer. La fe no es algo místico, sino la simple confianza en lo que Dios ha dicho. Es la mano del corazón que recibe el don de Dios, que ha provisto enteramente por su gracia. Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y no es por ninguna cosa que nosotros hemos hecho. No es por nada más, sino por lo que Él ha hecho. Y hay unos versículos aquí en Romanos 4, 4 y 5. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si ustedes hacen un trabajo, entonces al terminar el trabajo, ¿qué esperan? Sí, que le pagan.
Y si le dice, no le vamos a pagar, pues no va a estar muy contento, ¿verdad? Porque es justo que deben pagarle porque has trabajado todo el día, has sudado, has hecho un gran esfuerzo para hacer un buen trabajo y hay que pagarle. Pero cuando pensamos en lo que nos dice en el próximo versículo, dice, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es un asunto de lo que nosotros, no es un asunto de recibir, entonces, un salario. La salvación es un regalo. Y el problema con nosotros es que nosotros siempre, pero yo tengo que darte algo. A veces damos algo a alguien como un regalo y dice, pero no lo puedo recibir, pues, o déjame hacer algo por ti. ¿Les gusta eso? No, porque es un regalo. Pero muchas veces pasa así, pero queremos hacer lo mismo con Dios. ¿Qué siente Dios de eso? Pagó un precio muy alto, lo más alto que pudo pagar. Y nos da un regalo que no lo podríamos comprar. Y nos da completamente gratis. Entonces, ¿cómo creen ustedes? Si para nosotros es como una ofensa, si damos algo para alguien y quieren como pagarnos por eso, ¿cuánto más con Dios? Cuando el Señor, las últimas palabras del Señor en la cruz, ¿qué fueron? Cuando dijo, consumado es. Todo está completo. No hay más que pagar. Y eso es algo muy importante. No es un asunto de pagar a Dios. Y para muchas personas esto es demasiado difícil, pero es la verdad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y muchas personas se oponen al Evangelio de la gracia porque piensan que si una persona no tiene que cuidarse y vivir bien para ser salva, entonces por falta de motivación vivirá licenciosamente. No es así. Y entonces dicen que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces es como tratar de añadir algo a esa obra del Señor Jesucristo que Él hizo. Y si Él dijo consumado es, y no sé, un momentito, pero voy a echar mi pedacito. No. Y en estos versículos, entonces, el Espíritu Santo nos enseña el equilibrio entre ser salvo por la gracia de Dios, completamente aparte de cualquier obra que la persona pueda hacer, y la necesidad de hacer buenas obras. Dios quiere que hagamos buenas obras, pero no para ser salvos, ni para buscar el favor divino, sino porque las buenas obras deben ser resultado natural de nuestra vida nueva en Cristo.
y somos hijos de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros somos sus príncipes y princesas. ¿Ah? ¿Sí? Amén. Entonces, un príncipe o una princesa, ¿cómo deben portarse? Dignamente, según lo que es su posición. Y nosotros también debemos vivir dignamente, porque somos entonces príncipes y princesas del Rey de Reyes. Y la gente nos está mirando para ver. Así como de igual forma que en las noticias, si hay alguien que es un príncipe pero hace alguna maldad, entonces sale en el periódico o sale en las noticias. Así, pero no debe ser así con nosotros. Y entonces, en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si hemos creído que el Señor Jesús pagó completamente por todo nuestro pecado, entonces ha hecho una nueva creación. Somos hechura suya. Él tiene un plan especial, un propósito exclusivo para cada una de nuestras vidas. Es un plan diferente para cada uno de nosotros. Pero Dios tiene ese plan. Y somos hechura de Él. Hace muchos años, en el Instituto de Nuevos Horizontes, estamos hablando de como unos 25, 30 años casi atrás, había un pino grande que fue cortado por ser un peligro para una de las casas. Y algunos pensaban, uy, esto nos serviría para una buena fogata. Pero mi hijo Felipe lo miró y pensó, esta es buena madera. Eso es demasiado buena para quemar. Y me serviría para hacer un mueble. Bueno, entonces le dieron permiso a Felipe y mandó a cerrar el tronco. Y sacaron unas tablas bonitas de ese pino. Y con la madera hizo un buffet que todavía adorna su sala. ¿Qué fue la diferencia? Para algunas personas estaban pensando en una fogata y quizás en un asado o algo así. Quemar. Y Felipe vio eso y dijo, yo puedo hacer algo con ese palo. Y lo hizo. Y pensando en eso, que Dios quiere hacer de cada persona una obra de maestría. Algo que podrá exhibir entre sus trofeos. Y hemos considerado de dónde venimos. Cómo era nuestra condición cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estás en sus manos, en las manos de Dios, como la arcilla en manos del alfarero. ¿Una vez han visto un alfarero haciendo algo en la rueda? Muy interesante. Y así es Dios, con mucho cuidado, moldeándonos como Él quiere que seamos. Entonces, ¿resistirás a su mano
o te dejarás ser hecho según su voluntad perfecta. Tal vez no has creído. Todavía eres muerto espiritualmente en tus delitos y pecados. Insistes en tratar de ganar la salvación por ti mismo. ¿Lo podrás hacer? De ninguna manera. ¿Qué será el resultado? ¿Dios puede hacer algo maravilloso de tu vida? Tendrás que sufrir en el lago de fuego por toda la eternidad. Pero la decisión es tuya. Por favor, no hagan una mala decisión. Oremos.